Conectando, ya está. Está con nosotros el doctor Francisco Andino. Doctor, muy buenos días. Exministro de Salud, gracias por aceptar la invitación a la cabina de I99, sobre todo en este contexto en el que necesitamos información de voces autorizadas como la suya sobre las emergencias que se van presentando, sobre los distintos casos de estas alertas sobre tosferina, sobre fiebre amarilla. Coméntenos un poco, desde su conocimiento también, cuáles pueden ser las principales observaciones que puede hacer la ciudadanía que lo escucha hasta ahora. Y muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ramiro, hace años que no lo veía, un gusto de saludarte. En Igualmente. realidad, creo que nosotros tenemos un grave problema, no solamente de tosferina y fiebre amarilla. Hoy estamos en ese hecho precisamente porque hay una reemergencia con el tema de la tosferina y un caso selvático de fiebre amarilla que sí lo ha existido antes. Pero nadie ha estado diciendo nada sobre el dengue, ¿no? El Es dengue, verdad. cerramos con 69.000 casos de dengue el 2024, 7.000 casos graves de dengue y 79 fallecidos, pero nadie ha dicho absolutamente nada. Y claro, la fiebre amarilla selvática se puede trasladar a la parte citadina, puesto que existen todas las condiciones, teniendo una gran población de Aedes aegypti precisamente que transmite el dengue. Entonces, lo primero que uno tiene que referir en la fiebre amarilla es vacunación. El que no se haya vacunado, que se vacune. Más aún todavía si va a zonas donde va a tener contagio. Puede ser un país como puede ser nuestro lado oriental, donde prácticamente allí es imposible erradicar la fiebre amarilla, pero la vacunación es altamente efectiva siempre y cuando siguiendo las recomendaciones de bioseguridad, que a las personas mayores de 60 años y algún tipo de enfermedades no pueden vacunarse con la fiebre amarilla precisamente porque es una vacuna a virus vivos atenuados. En el caso de la tosferina, en realidad estamos teniendo análisis sobre el por qué ha sucedido esto, una brecha inmunológica, y pueden existir diferentes factores. Entonces, en algún medio estaba yo comentando Ujú. sobre el hecho de posiblemente vacunas defectuosas, pero ya ahora hemos podido nosotros inclusive analizar que si los apagones no se resguardaron adecuadamente la vacuna, no en el banco de vacunas, porque me imagino que han de tener generadores, no lo conozco, pero sí en los centros de salud, al tener apagones, prácticamente el biológico se desactiva, no guardando la cadena de frío menos de 4 grados. Entonces, allí puede ser que las brechas se hayan aumentado. También las brechas tienen que ver con este hecho de una nueva modalidad de pensamiento donde se ha puesto en tela de duda la vacunación, la cual no es cierta. Todo elemento que prevenga o genere la salvaguarda de la salud y la vida debe hacérselo. En todo caso, en la tosferina, siempre y cuando exista un proceso respiratorio, porque estamos no solamente con la Bartonella pertussis, que es el virus, la bacteria de la tosferina, estamos con otras condiciones virales como la influenza, el virus sincitial respiratorio y el COVID. Ujú. Pero todo proceso respiratorio debe de tener un resguardo de aislamiento, de contacto con el resto de la familia y la comunidad y la escuela. Por otro lado, hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Lavado de manos, cubrirse la boca, el paciente que se encuentra enfermo y las personas que están alrededor con cubreboca y lavado y tratar de evitar el contacto de manos sin aseo personal. Higiene, mucha higiene y evitar estornudar frente a otras personas. Hay que recordar que el contagio respiratorio por un virus o por una bacteria es muy diferente. El virus tiene un comportamiento aberrante. Ujú. La bacteria tiene ya su comportamiento estándar y que verdaderamente debe de ser diagnosticado por un médico. Entonces, la primera etapa de la tosferina es un síndrome catarral, como cualquier gripe, pero Ujú. luego viene una tos que porque ya avanza hacia el aparato respiratorio un poco más abajo y obviamente genera un estridor, una tos seca, una tos que produce náuseas, vómitos y que el paciente se pone morado. De ahí el nombre de tosferina. Ujú. Entonces, significa que uno tiene que saber diagnosticar, saber dar el mensaje para tratar de evitar
todo este tema de aglomeramiento y condiciones a las cuales, como hemos dicho, el sistema de salud no está preparado, se desvistió y hoy que antes decía yo que estaba en terapia intensiva, creo que está moribunda, sí que no se toman los correctivos necesarios y esa es una tarea a los grupos políticos de la Asamblea Nacional como también del Ejecutivo. Si no hay un pacto en ese sentido, vamos a seguir viendo que existan epidemias o brotes que parecen canguileras, van reventando uno a otro, y verdaderamente no sabemos la población qué hacer. Entonces es necesario tomar riendas y sujetar las riendas con fuerza para cambiar el sistema de salud. Y esto que usted menciona también es bastante importante acerca de una extraña campaña, bueno, no sé si de algún grupo eh, específico, pero sí en redes sociales yo también he visto, es bastante común leer criterios en contra de la vacunación, lo que me parece extraño, o sea, a mí me parece súper extraño que hoy por hoy, en el siglo en el que estamos, se esté hablando en contra de la vacunación y también tantos mitos que hay sobre la vacunación, que si dura la vacuna de la fiebre amarilla toda la vida, que si dura 2 años, 8 años, 10 años, no sé qué. Entonces, ¿qué llamado puede hacerle usted a la ciudadanía que nos escucha a esta hora de la señal Ley 99 acerca de la importancia de la vacunación? ¿Cuáles son esos mitos que hay que romper un poco alrededor de los miedos, de que si dura o no dura, de que si no hay que volver a hacerlo, de que si nos están proporcionando desde el sistema vacunas que no producen los efectos necesarios, etcétera? Coméntenos, por favor, desde su experiencia, ¿cuál es ese llamado que puede hacer a la ciudadanía a vacunarse? Bueno, lo primero es definir que la vacuna a la tosferina es una vacuna muy segura, muy segura. Inclusive uno puede vacunar a las personas de la tercera edad, inmunodeprimidos, se vacunan a los niños, está en el régimen normal dentro del plan de vacunación que antes se llamaba PA y ahora se llama ENI, esos cambios de nombre, nomenclaturas que verdaderamente lo único que hacen es confundir, pero que de alguna forma es muy seguro. Lo que sí tenemos que valorar es tratar de mirar si esas brechas de vacunación inmunológica Ujú. están dadas por los factores enunciados y obviamente también por otro tipo de factores que no quisiera pensarlo dentro del marco de aquella técnica de aplicación, las condiciones, cómo se pueden establecer, si han avanzado a sitios más alejados, pero hay que vacunarse. La mascarilla es algo emergente, no es lo que he dicho yo, es que es como parchar una llanta vieja y ponerle mascarilla a los niños, pero el mayor elemento fundamental es la protección de la vacunación. Y si no se acuerda que lo ha vacunado, vacúnelo, porque es un refuerzo, no hay problema, porque eso está en el régimen general. Ahora, hacia la población esta antivacuna que le lanzan a toda vacuna una condición Ujú. negativa, sí hay que decir, es que la vacunación del COVID fue una vacunación emergente, es una vacunación donde la gente se moría y verdaderamente hicieron los grandes negocios de las farmacéuticas y existen algunos problemas de SAVI que todavía están en debate, en discusión en el mundo intelectual a nivel universal. Ujú. Pero no podemos nosotros comparar una vacuna emergente que estaba en fase 3, que son 4 fases, y que verdaderamente tuvimos que entrar a una fase cuarta de forma abrupta, que ante el fallecimiento y la pandemia teníamos que haberlo hecho. Por el otro lado, el tema de la Aedes aegypti. Entonces, el Aedes aegypti es un tanque Sí. donde se montan 5 virus, todos son de la misma familia, arbovirus, Ujú. fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika y mayara. Entonces, que hemos tenido posiblemente mayaro, lo puedo decir que sí, pero no hemos hecho diagnóstico. Ujú. La falta de un Instituto Nacional de Higiene, que verdaderamente Se nos lo siente la falta, arrebataron así en el es. 2012, Ujú. y que es la necesidad grande para hacer diagnóstico, hacer seguimiento de cero prevalencia, controlar los laboratorios públicos y privados, hacer biológicos, inclusive el antiveneno de la serpiente, que hoy lo compramos casi a $300 y nos costaba producirlo 12 y $13, con nuestras propias especies autóctonas, que donde gastábamos solamente un frasco y ahora tenemos que utilizar 2 hasta 3, dependiendo de la gravedad de la mordida de culebra. Entonces, todo ese hecho de la falta de registro sanitario, donde nosotros nos volvemos
un basurero a nivel internacional, latinoamericano, de medicamentos, insumos, dispositivos, de la condición de alimentos y cosméticos que no sabemos qué estamos consumiendo, verdaderamente urge que se derogue el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012, en la que verdaderamente violentaron la salud pública con un solo plumazo, un decreto ejecutivo que es inconstitucional porque el Instituto Nacional de Higiene fue hecho por ley de la República en el Congreso, en la parte legislativa. Entonces, es necesario que nosotros tengamos a bien reconocer riesgos y autocuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar criaderos, una tapilla, una tarrina, la condición de los Sobre todo tanques, en este de tiempo, depósito de agua, en esta lavarlos. coyuntura de lluvias, que bueno, hemos tenido un par de días sin lluvias, pero las lluvias siguen a nivel nacional y se pueden crear focos. Entonces, imagínese usted que estamos en una especie de veranillo y con este calor por arriba de 25 grados, la reproducción de la Aedes aegypti es fenomenal. Entonces, hoteles 5 estrellas para la Aedes aegypti, una caña y una llanta, un tanque que no ha sido lavado, los floreros, las botellas que a veces por la violencia, por la delincuencia, rompen la botella a la mitad y la dejan en las paredes, deposita agua y ahí van los criaderos. Entonces significa que como en el oriente no podemos hacer control vectorial, pero en la ciudad sí, pero tenemos que hacer la gran minga, y esa gran minga que permita, más de la vacunación, tener elementos de protección donde prácticamente existen muchas cosas todavía, inclusive trampas ecológicas para mosquitos, la fumigación, los mosquiteros, etcétera. Y a la larga también hay plantitas que eliminan, que no permiten que los mosquitos entren a las casas, como la lavanda, la ruda de Castilla y otros elementos que se pueden utilizar precisamente para el autocuidado. Pero si la población no determina, todas las enfermedades son similares al inicio, fiebre, calefrío, malestar general, dolor de cabeza, en su gran mayoría, pero el síndrome catarral y la tos hacia la parte respiratoria de los virus y la bacteria, y en este caso la tosferina. Y en el caso del dengue, al final uno puede decir una fiebre rompehuesos, dolor de músculo, dolor de articulaciones, mal sabor a la boca, dolor retroocular como agujas por atrás de los ojos, pero cuando te pones amarillo y comienza no a funcionarte el riñón, estás frente a una fiebre amarilla. Definitivamente tenemos que darle tics a la comunidad para buscar médico. El médico es el que tiene que hacer el diagnóstico. No te automediques. Máximo, hidrátate suficientemente bien con suero oral y tómate por lo mínimo una acetaminofén, pero busca médico. Perfecto, doctor. Lo paso con Ramiro Cepeda. Francisco, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Saludos, Ramiro. Francisco, ¿por qué enfermedades, virus que ya se consideraban extinguidos, vuelven a cobrar vigencia hoy en estos momentos en donde, como te dije anteriormente, se notaban, se decían que estaban superados? Bueno, primero porque tenemos una Organización Mundial de la Salud que no da pie con bola, ¿no? De la administración, desde la pandemia hasta acá, está más perdida que cucaracha en baile de gallina. O sea, eso por un lado. Por otro lado, no hay una política de Estado en el tema de salud. Mira, el proceso de destrucción de la salud comienza en el 2007. Se eliminaron los posgrados y los chicos no tienen cómo hacerse una formación. Se generó una brecha generacional en las especialistas porque con el decreto 813 votaron a los médicos como que fueran delincuentes sacados con esposas de los hospitales y de las instituciones sanitarias. Esto fue una vergüenza y una aberración total de un ejecutivo que parece en su locura quería solamente importar médicos para tratar de suplir el sistema de salud. Y era un tema político, porque los médicos hemos sido siempre una fuerza social política de criterio diferencial. Entonces, y de allí viene la eliminación del INH en 2012, la eliminación del SNEN, que le cambiamos el nombre cuando fuera ministro, ya no era SNEN, sino era el Instituto de Control de Vectores, y que desde allí solamente la pasaron a hacer fumigaciones y maltrechas con aeroespaciales, que no es lo más adecuado para el Aedes aegypti,
y que desperdicias muchos dólares al medio ambiente y dañas la biodiversidad que controla también mosquitos. De luego viene la eliminación del hospital Valenzuela, se dispersa la tuberculosis y todos los programas son centralizados, es decir, desde Quito nos enseñan hasta cómo poder combatir los mosquitos. Entonces todo ese hecho, inclusive con una inteligencia sanitaria destrozada, que es donde hay mayor información, pero muy poca acción que determine verdaderamente estos hechos de detención y contención. Está desprovisto de todos los centros de salud, los hospitales peor, entonces significa que tenemos un destrozo de la salud pública, pero no hay Cristo en la parte política, ni Cristo en la parte ejecutiva que quiera reformular la salud. Primero, hacerlo por decreto, restituir el Instituto Nacional de Higiene, conformar una institución de estudio de enfermedades metaxénicas, porque no solamente es la EDA allí. Ya el otro día, ayer escuchaba una señora en Quito que ya tiene paludismo. Bueno, viene de un sitio donde el paludismo también es prevalente. Pero esta señora está buscando medicamentos en la ciudad de Quito porque posiblemente sea un paludismo que es resistente a la cloroquina y la primaquina. Me estaban llamando para decir dónde consiguen la mefloquina. Pero definitivamente, cuando vemos todo eso, es que están reventando todos los problemas, porque inclusive la zoonosis, que es la leptospira, con la cual se han muerto 8 niños en Sáchila, nosotros como Foro Permanente de la Salud enviamos un comunicado a la alcaldía de la ciudad de Macas para que de alguna manera poder nosotros ayudarlos cuando comenzaron a presentarse los primeros casos. Ya van 8 y tuvieron que llevarlo a la ciudad de Cuenca para hacer diagnóstico y hacer tratamiento. Y hay que mirar que eso no es la resolución del problema, porque la leptospira es una zoonosis, es decir, que es contagiada a través de animales, a través de la excreta y la orina. Entonces puede haber ríos, puede haber lagos, puede haber agua, puede haber camales, puede haber gente que en las inundaciones esté en contacto con la leptospira, pero no estamos haciendo estudio epidemiológico real para hacer la elaboración de la cadena de contagio, la definición de casos, un cerco epidemiológico y declarar puestos centinela. Las epidemias y los brotes epidémicos como la guerra. Cuando tú no estás preparado en el frente, la retaguardia no va a estar preparada, entonces es un fiasco y un relajo total, que es lo que hemos visto precisamente en la gran escuela de la vacunación. Nosotros incidimos como grupo de mesa técnica a tratar de hacer una forma de vacunación por el tema del CNE. Entonces acá es más a los infantes que hay que hacerlo. Es más fácil, es en las escuelas. No dejen de ir a los centros de salud, conformen brigada. Si no tienen vacunas, compren las vacunas necesarias y vacunen a toda la población escolar en una semana. No hay necesidad de buscar, porque si tú tienes los centros escolares donde prácticamente están la parte electoral, tú tienes la población educativa tamizada y establecida en el foco territorial. No puede haber todo este desorden y relajo sin ningún tipo de información, que es lo que verdaderamente a uno lo desespera, mirar cómo todo este tema es fracasado. Entonces, cuando hubo el COVID, se le entregó al gobierno, y lo tenemos publicado en una revista internacional, cómo hacer la vacunación. El gobierno lo hizo, estaba al frente Carlos Cuevas, nos reunimos muchas veces con Carlos Cuevas, y bueno, el gobierno de Lazo entendió y generó una vacunación para poder retornar a la normalidad y generar como país productivo lo que verdaderamente habíamos perdido demasiado. Entonces, hoy por hoy vemos nuevos fracasos, no hay sistema de salud, está destrozada la salud, está moribunda, no hay un sistema para recuperar la salud y la vida, y no hay un sistema de prevención de enfermedades, que es lo que nos llama la atención y que el pueblo está gritando, está desesperado diciendo cuándo tenemos algo que nos sirva en el sistema de salud. Bien claro, Francisco, más claro no canta un gallo. Agradecerte por la entrevista, siempre esclarecedora tus criterios, y esperamos que el gobierno y las instancias de salud pública escuchen los análisis que aquí se ofrecen, porque en verdad la salud no está en crisis, está moribunda. Que tengas un buen día, Francisco. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias.